Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este video. Mi nombre es Pedro David Ordaz Arredondo y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la didáctica y su importancia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es la institución en donde yo laboro. Quiero hablar también un poquito sobre el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental, que es en donde se aplicaría esta didáctica. Para comenzar, quiero plantearle algunas preguntas que son básicas o pertinentes. La primera pregunta pues tiene que ver obviamente con qué es la didáctica, para qué sirve y yo creo que una más interesante, cuál es la razón de ser de la didáctica en pleno siglo XXI, en una sociedad de la información y del conocimiento. Quiero decirle también que estas reflexiones surgieron de la revisión de dos textos. El primero de ellos fue escrito por dos mujeres que se llaman Gladys Esperanza Prieto González y Andrea del Pilar Sánchez Chávez. Ellas publicaron en 2017 su estudio y el otro texto es de Mireya del Pilar Vera Rojas, quien publicó en el 2015. Esta es la parte básica. Y cuando yo estaba haciendo estas lecturas, pues recordé a otro autor, se llama Fulat, que en el año 2000 había dicho que las concepciones sobre el ser humano, las concepciones sobre la educación, pues no son estáticas y que van cambiando dependiendo de la sociedad. Y por eso le hablaba yo de la sociedad del siglo XXI, si era importante la didáctica en pleno siglo XXI. Antes de hablar de la didáctica, pues hay que hablar también de los modelos pedagógicos, porque cada modelo pedagógico tiene sus propias reglas y los modelos pedagógicos, según César Coll, dan respuesta a preguntas esenciales, es decir, ¿qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Y sobre todo, ¿cómo enseñamos? Y es aquí en donde entra en juego la didáctica. Decíamos, ¿qué es la didáctica? Pues la didáctica es una palabra que tiene origen griego y que tiene básicamente que ver con el proceso de enseñanza, aprendizaje en un contexto determinado. Creo que el primero en hablar de esta palabra, sin temor a equivocarme, fue Juan Amós Comenius en 1657 con su obra La Didáctica Magna. Comenius defendía la idea de que se tenía que enseñar todo a todos, rompiendo con la educación elitista de su tiempo. Y esto es muy importante porque, como toda obra, pues después se hacen críticas, adaptaciones, y luego en plena Ilustración, Rousseau planteó que la sociedad pues corrompe al ser humano. Por eso la propuesta de Rousseau es que debe aprender con base a la libertad, y el modelo que plantea Rousseau como modelo pedagógico es de completa libertad. Obviamente, tiempo después, Marx critica esta forma de pensar y él dice y propone un modelo dialéctico basado en la praxis, es decir, en la realidad. El conocimiento surge de lo real. Y entonces tenemos que definir otra cosa. ¿Qué entendemos por aprender el día de hoy? Bueno, después de muchas cosas, podríamos decir que aprender es un proceso biológico, pero también es un proceso sociocultural en el que ocurren una serie de interacciones con los otros. También podríamos decir que el aprendizaje es leer críticamente la realidad para adquirir conocimientos, transformar nuestras actitudes, nuestras habilidades y nuestras creencias. En pocas palabras, aprender debería ser un proceso dialógico y dialéctico que nos transforma, nos conecta con los demás y bueno, enmarcado en esta sociedad de la información y el conocimiento, pues lo que tenemos que decir es que la didáctica se vuelve aún más necesaria e importante, porque no basta con transmitir conocimientos. Hoy la didáctica nos debe ayudar a varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que creo yo a partir del modelo CSH? La didáctica pues nos ayuda a analizar el modelo pedagógico en el que guiamos nuestra enseñanza. Nos ayuda a entender los métodos, las técnicas adecuadas para el cómo enseñar y luego el cómo evaluamos de forma justa y sobre todo formativa.
y lo más importante desde mi punto de vista, cómo construimos las interacciones que sean significativas entre maestros y estudiantes. Ahora, el problema es que estas interacciones tienen que ver ya no solamente con los maestros y estudiantes, sino cómo utilizamos los recursos tecnológicos. De ahí que mi experiencia en el CCH, el modelo pedagógico que nosotros tenemos es el de aprender haciendo, aprender a hacer y aprender con los demás. Y en esta lógica, nosotros lo que buscamos en el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental es que no sea una materia, es un taller en donde los jóvenes empiezan a investigar, pero partimos de su propia realidad. ¿Qué conocen? ¿Qué es lo que plantean en estas lecturas estas mujeres? Mireya y Andrea y la otra autora. Ellas lo que plantean es que debe haber una pedagogía científica, en donde se diagnostica, se observa, se investiga, se evalúa y se sintetiza de tal manera que se puede entender el conocimiento y este conocimiento puede transformarse, pero no solo transformarse, sino construirse. De tal manera que aquí tenemos esta breve reflexión. Mi nombre es Pedro David Ordaz Arredondo y le agradezco mucho el tiempo de su atención. Muchas gracias.